Mm. Bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde, donde no hubiéramos querido, pero resulta que el tema de efemérides va a ser fundamental y central en el programa de hoy. Y para todos los que se preguntan, ¿y eso para qué sirve? ¿Y a mí qué me importa? Ay, yo no sabía que había un pasado. Esos son los dinosaurios y todos esos temas raros que han mencionado cuando recordamos las efemérides. Déjenme recordarles algunas efemérides del día de hoy para ver si alguna les hace clic y se les ilumina el por qué tenemos que recordar lo que pasó para evitar seguir siendo como los lemus que nada más pasamos repitiéndolo y esperando un resultado diferente. ¿Saben ustedes que en esta semana, en 1917, se firmó la Declaración Balfour? Para quien no sepa lo que eso significa, la Declaración Balfour fue la que centró todos los esfuerzos de los movimientos territorialistas y sionistas hacia Israel. Antes de eso, se estaba pensando en colonizar territorios en Sudamérica, en Crimea, en el oriente de Rusia y China, y finalmente, gracias a la Declaración Balfour, se concentraron en Palestina, la cual sí estaba habitada en 1917. También, para quienes quieren recordar estas cosas, en 1884, hagan cuentas, son 30 años antes, más o menos, se fundó en Alemania el movimiento Hobbeweit Zion, amantes de Zion, que fueron los que dieron pie a que 30 años más tarde se firmara la Declaración Balfour para que los judíos de Europa Oriental tuvieran a dónde ir, porque los judíos de Francia, de Inglaterra y de Austria no tenían ni tienen la más remota intención de ir a ningún lado. Bueno, si esto no es suficiente, fíjense que el 8 de noviembre de 1923 falló el golpe de la cervecería de Hitler. Trató de tomarlo igual que el 6 de enero acá en los Estados Unidos. Igual lo trataron de copiar, nada más que a Trump le falló, a Hitler también le falló. Y bueno, esas son las similitudes de la historia, ¿verdad? Y entonces junta uno todo eso y resulta que el 4 de noviembre, para cerrar con broche de oro la historia de Hobbeweit Zion, la declaración Balfour, la cervecería de Hitler, el 8 de noviembre eh, asesinan, 4 de noviembre de 1995, asesinan al primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Y con ese asesinato, todas las posibilidades, bueno, casi todas las posibilidades de paz se van al diablo para llegar a donde estamos hoy. Hoy es 8 de noviembre, pero mañana, 9 de noviembre, es el aniversario de Kristallnacht. Kristallnacht es el inicio de la persecución oficial realmente en todos los países de Europa en contra de los judíos. Bueno, este año, el último año, ha sido un año muy interesante porque es un año en el que, como les hemos dicho varias veces, los israelíes se volvieron judíos. Y ya sé que antes también algunos israelíes eran judíos, pero a partir de octubre del año pasado, la historia convirtió a los israelíes en judíos de verdad. El mejor ejército del mundo, el mejor servicio secreto del mundo, el mejor todo del mundo resultó que no era el mejor de todo el mundo y que además estaba en complicidad con Hamas y que además está manejado por un lunático que va a hacer lo que sea necesario para quedarse en el poder, populista, igual que Trump, igual que Orban, y eso también ahorita lo vamos a tocar. Pero entonces, desde ese entonces para acá, resulta que la historia judía insiste en picotear el ombligo de los israelíes. Primero en el pogrom de Sderot, en el que, no sé si afortunado o desafortunadamente para el gobierno israelí, todas las víctimas eran izquierdosas kibutzianas que votaban de cualquier manera en contra de Netanyahu y casualmente en un ejército del tamaño de una colonia en la Ciudad de México, el ejército israelí tardó más de un día en reaccionar y en ir a defender a lo que ya no había nada que defender. Bueno, hoy, hoy en la mañana, ayer, en Ámsterdam,
Y esto lo menciono además con un gran paréntesis para todos, porque van a leer cantidad de tonterías en todos lados. En Ámsterdam, bueno, ayer vamos a empezar correctamente. En París, los palestinos se organizaron de tal manera que se metieron, todos compraron su boleto, entraron al juego de fútbol y de pronto a la mitad del juego de fútbol sacaron letreros y armaron en la mitad de todo el estadio, armaron un gran letrero que decía Free Palestine. Eso requiere de una extraordinaria organización y de un cuidadoso planeamiento porque cada quien tenía su tarjetita y tuvieron que subirlos todos al mismo tiempo para que leyeran Free Palestine. Bueno, ayer cuando jugaba el equipo de Maccabi en Tel Aviv hicieron lo mismo, sacaron sus banderas palestinas y bueno, resulta que seguramente entre lo que habían bebido los palestinos y lo que habían bebido algunos israelíes que estaban ahí, pues se calentaron los ánimos y los israelíes decidieron que dado que ellos tienen entrenamiento militar y son bien machotes, pues se van a aventar un pleito contra todos los palestinos. El problema es que eran muchos y ahora se habla de un pogrom en Ámsterdam, pero vamos a ser realistas. No, pogrom en Ámsterdam, no, no estuvieron persiguiendo a todos los judíos. No, no golpearon ni buscaron judíos. Un judío no israelí fue lastimado porque se metió a defender a los israelíes. ¿Sí? Todos los demás eran israelíes a los que el gobierno israelí ahora está tratando de rescatar con aviones especiales para llevárselos de regreso a Israel. Lo triste de todo esto es que el gobierno actual de Israel ha logrado convertir a ese país en un país paria en todo el mundo y que sus ciudadanos son ahora blanco de ataques en todo el mundo. No es seguro, no es tranquilo ser israelí en ninguna parte del mundo. Y eso es consecuencia de todo lo que está pasando tanto en Israel como en el resto del mundo. Y para cerrar con el tema y ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo, porque no podemos ignorarle, quiero recordarles que hubo una competencia de ver quién era el primero que le hablaba a Trump para felicitarlo por ganar, todavía antes de haber ganado oficialmente. La competencia la ganó Urban, el fascista que dirige Hungría, pero en segundo lugar, arrastrándose, corriendo con los tenis bien puestos, llegó obviamente Netanyahu. Y dado que los israelíes aman tanto, tanto a Trump, cuyos mensajes de confrontación están provocando la situación actual en todo el mundo, porque este populismo de confrontación está sacando lo peor de todo el mundo en todos lados, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Bueno, estos que tanto quieren, y ahorita les vamos a demostrar el grado de confrontación que va a generar y que ha generado Trump. Pero si quieren hacer, yo les sugiero en este programa a Netanyahu, que dado que no encuentra cómo aventarse abajo de Trump para aplaudirle y abrazarlo, yo les sugiero que por los próximos 4 años por lo menos cambie el nombre de la ciudad de Tel Aviv y le ponga Trompaviv, grandotote. Y entonces Trump va a ser muy feliz y va a abrazar mucho a Netanyahu, capaz que hasta va de visita. Le da un beso en cada cachete, son grandes cuates y pueden generar todo el populismo que quieran juntos. Populismo que genera violencia, porque el populismo no habla de crear diálogo, no habla de crear paz. El populismo se basa en la confrontación de un grupo contra otro grupo en el que el otro siempre es demoníaco. Para los palestinos, los israelíes son unos diablos, para los israelíes, los palestinos son unos diablos, y mientras no haya diálogo, todo sigue así. Y ahora, para terminar con este profundo análisis, les voy a decir qué es lo que ha sucedido desde que ganó Trump, porque hay una frase que dice follow the money, y follow the money normalmente eh, nos da una muy buena guía de quién está atrás de qué. Primero, el apoyo fundamental que tuvo Trump para ganar al final fue de Elon Musk. Elon Musk, además de ser ese sí, profundamente antisemita, Elon Musk uh, le van a dar nada más y nada menos a cambio de sus $100 millones que aportó,
la nueva oficina creada para simplificación del gobierno. Quiere decir, él va a estar a cargo de quitar todas las restricciones que el gobierno americano hubiera podido tener sobre empresas americanas, monopolios, etcétera. Y luego están todas las acciones que subieron gracias al triunfo de Trump. Les voy a dar algunos nombres porque esto identifica exactamente lo que podemos esperar los próximos 4 años. Uno, la acción que más subió y que poca gente conoce se llama GEO, GEO. GEO administra cárceles privadas, cárceles que se les da la concesión a gente privada para manejar las cárceles para que no le cuesten tanto al gobierno, supuestamente. Pero adivine qué, ¿cuál es el negocio en la cárcel privada? Pues tener gente adentro. Por consiguiente, una vez que uno entra a una de sus cárceles, se encuentran estos todo tipo de motivos para retenerlos por más tiempo, porque cada mes que está ahí adentro, pues les deja $30,000. Así que yo hoy les profetizo, no va a haber persecuciones contra los mexicanos, que por cierto, los mexicoamericanos votaron en masa a favor de Trump en todo lo que es la línea fronteriza y el interior del país, lo cual ya en sí es uno de esos grandes cuestionamientos. Pero en fin, el caso es que van a perseguir a todo aquel que tenga cara de hispano en las calles. Ya no te preocupes, a ti no te van a perseguir, a Isaac tampoco, pero a los que tienen cara que de lo que ellos identifican como hispanos, los van a agarrar para que demuestren que son americanos, lo cual no tenían que demostrar antes. Y obviamente una licencia de manejar no es demostración de ciudadanía. Entre que sí y entre que no van a ir a dar a una cárcel privada, le van a producir $30,000 al dueño de la cárcel, el cual, por cierto, fue el segundo donador más grande de dinero a la campaña de Trump. Y a ver cuánto tiempo tarda en salir de esa cárcel, sea o no sea ciudadano. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, otra acción que subió como loca, ya está bajando un poquito, pero como subió como loca fue la DJT, Donald J. Trump. Donald J. Trump en la campaña creó esta compañía, que es una compañía similar a Twitter en teoría, medios sociales. El único problema es que la Donald J. Trump, la compañía, generó ingresos de $4 millones en todo un año. Sí, sí, solo $4 millones, pero tiene un valor de casi $3 billones, porque fue una forma que encontraron de mandar dinero a Trump sin que el dinero tenga que ser rastreado o declarado. Yo compro la acción, le subo el precio a la acción, la pago a un precio alto, Trump se queda, vende la acción que yo compré en $100, se la puede vender al día siguiente en $4, porque la bajamos, la subimos, la bajamos, él la compra a $4, ya tiene el dinero y la subimos a 100 y vuelvo a darle dinero. Y así Donald J. Trump ha ganado $1.2 billones gracias a esta compañía. Es una compañía fantasma. Bueno, y agregado a eso, obviamente están todas las empresas bancarias, Wells Fargo, JP Morgan, eh, Goldman Sachs y otras tantas que cuyas acciones subieron como locas porque les van a quitar todas las restricciones que tenían hasta el 31 de diciembre. Un banco tiene que justificar lo que cobra a sus cuentavientes, lo que cobra al mes, lo que cobra de intereses, lo que cobra por todas las funciones que hace. Y se abusa demasiado, ¿no? O sea, abusar es parte del negocio, pero si abusa demasiado, el Departamento de Justicia americano lo demandaba. Bueno, ahora ya no va a poder, porque Donald Trump ya dijo que Tesla, que Musk, ¿cómo se me confunden esos nombres? Va a quitar todas esas restricciones y los bancos van a poderle hacerle a la gente lo que quieran. Obviamente, ¿quiénes van a pagar las consecuencias? Pues los más pobres, porque a los más pobres les van a decir, si no tienes $1,000 al mes en tu cuenta, te cobro $25 al día. Y son toda una serie de fees que terminan quitándoles el dinero y empobreciéndolos. Ese es el gobierno que podemos esperar, que vamos a esperar y que vamos a recibir. Y lo último, lo más importante, Donald Trump nombró como secretario de Salud a Robert Kennedy, el mismo
que dijo que no hay que usar ninguna vacuna para nada, que es una invención del diablo las vacunas. Debería decírselo a todos los niños que no tenemos polio. Bueno, ya no somos niños, pero no tenemos polio, gracias a que nos vacunaron. Deberían de decírselo a todos los niños que no tienen sarampión. Bueno, ya no va a ser obligatorio vacunar a nadie bajo el gobierno de Donald J. Trump, porque ya dijo que Kennedy puede hacer lo que quiera, porque pues, la salud no es exactamente su interés. Y cuando ustedes oyen todo lo que este señor dice de la Suprema Corte, eh, sí, porque él ya controla la Suprema Corte, del Congreso, sí, él ya controla el Congreso, del Senado, sí, él ya controla el Senado, de la confrontación de grupos unos contra otros, que es todo lo que ha hablado toda su campaña. Usted podría creer que estamos hablando de México, pero no, estamos hablando de Trump. Usted podría creer que estamos hablando de Rusia, pero no, estamos hablando de Trump. Usted podría creer que estamos hablando de Netanyahu con su intención, porque yo le recuerdo a usted que todos los problemas de Israel empezaron, bueno, no todos, pero toda la violencia actual empezó cuando el buen señor Bibi decidió que quería cambiar las leyes para quedarse con la Suprema Corte y que la Suprema Corte no le pudiera decir qué hacer o qué no hacer. Ahí empezó el problema. El único problema fue que los israelíes sí salieron en masa a las calles, pararon lo de la Suprema Corte y de pronto Bibi encontró que una buena guerra era mejor para defender su posición personal y mantenerlo fuera de la cárcel que todo lo demás. Y luego a mí me dicen que no importa las efemérides para recordar lo que pasó y tratar de evitar lo que viene. Ah, por cierto, el putsch, ¿recuerdan que les dije del putsch de la cervecería de Hitler? Bueno, ya perdonaron, ya están perdonando a todos los que participaron el 6 de enero en el intento de golpe de Estado y de tomar el Senado de los Estados Unidos. Ya dijo Trump que son buena gente, y fueron a un día, a un picnic de celebración de la libertad. Resulta que el 6 de enero fue un picnic de celebración de la libertad. Y con todos los valores de cabeza, empezamos este año, el próximo año, y empezamos este programa. No para deprimirlos, nada más para que estén informados de lo que está pasando. Y por cierto, por favor, cada vez que lea usted, persiguen a judíos en toda Europa, no es necesariamente cierto. Sí, los israelíes son judíos, pero la persecución se está dando fundamentalmente contra israelíes que se volvieron desgraciadamente y por culpa de su gobierno targets en todo el mundo. Y que hasta que no lo quiten y durante un buen rato lo van a seguir siendo porque sus relaciones públicas son y su comunicación es patética. Vas, Isaac. Daniel, nada más como detalle, uno, las persecuciones no son a judíos, pero también los incluye, si los quieres poner así. Desafortunadamente, cuando fue la Segunda Guerra Mundial y empezaron, a nosotros les tocó a esos judíos o a esos otros judíos. A nosotros no nos va a tocar. Desafortunadamente, a esto les tocó a los israelíes, pero también les tocó a cualquiera que estuviera en la calle y trajera o una equipá o trajera Es, una estrella de David, un Maguen David. No llegaron y les decían, ¿eres israelí? A ver, enséñame tu no, pasaporte. Isaac, Ah, entonces te golpeo. tienes razón, tienes toda la Entonces, razón. Esa es la importancia de hoy, recordar la historia. muy bien, nos tocó platicar con unas personas de Francia y nos dijeron, Daniel, que desafortunadamente hoy en Francia es un peligro traer una estrella de David o traer una equipa. Se la tienen que quitar para salir. No se trata de israelíes, se trata de gente que vive en Francia con una equipa. En España sucede. En París, lo que mencionas fue toda una lona. Daniel, no fueron letreritos, fue toda una lona que sacaron mientras se cantaba el himno, ¿sí? De la UEFA, ¿sí? Sí, los problemas con el Maccabi Tel Aviv pudo haber problemas antes, Daniel, antes de empezar el partido, también los hubo, ¿sí? Nadie dice que los aficionados hayan sido, pero antes eran otro tipo de pleitos, era como decían, era un pleito entre fanáticos. Curiosamente, acabando el partido, los fanáticos de ambos equipos, Daniel, estaban celebrando y festejando y cantando afuera del estadio, ¿sí? Holanda y el pueblo judío tienen varios sincronismos, varias cosas interesantes en muchos sentidos, Daniel, en todo eso. Hoy en Holanda se podía y podían estar y estaban tranquilos. Aquí lo que se tiene detectado, Daniel, es que los estaban esperando afuera de hoteles, afuera de casinos
no vieron, este fue el que me golpeó o no fue el que me golpeó, o el que insultó o no insultó afuera del estadio. Un ataque contra cualquiera que pareciera fuera o trajera. No fue a fanáticos que trajeran la camiseta del Maccabi Tel Aviv, como lo puedes ver en muchos videos. Fue un ataque a todo aquel que pudieron detectar que era o no era, en grupos chicos, en grupos grandes, y fue un ataque orquestado. No fue los ataques que vemos desafortunadamente en muchos estadios de fútbol en el mundo, llámese España, llámese Argentina, llámese como se llame, Daniel. Aquí fue totalmente orquestado a esperarlo. Y no considerando si Sí, eran israelíes o eran judíos, sí. simplemente. Y ese es el Déjame, problema, Daniel. déjame No, subrayar que tienes razón en todo lo que dijiste y yo lo que subrayo es que son las políticas del señor Netanyahu las que están provocando y elevando el nivel de Daniel, antiisraelismo y estoy antijudaísmo en todo totalmente el de mundo. acuerdo que tiene que ver y todo, pero Y esto viene mientras de siga raíz. atacando innecesariamente o injustificadamente o abusivamente a poblaciones civiles y siga teniendo Daniel, la pésima bueno, comunicación Daniel, con el creo mundo, que estás mal en un vamos sentido. a pagar las Estamos consecuencias. justificando lo mismo que hizo en un momento los alemanes al decir, sí, es que los judíos dominan el mundo, es que los judíos, y era culpa de esto. Es un antisemitismo que viene arraigado, es un odio que viene arraigado en mucha gente. Es increíble que gente saliera a festejar, Daniel, hoy en Ámsterdam, el ataque a los israelíes o los judíos y que hubieran manifestaciones a favor de los atacantes y de quienes cometieron esos golpes, esos que mandaron a varias personas al hospital y todo eso. Y que además lo estemos diciendo y justificando. No hay justificación, no hay manera de, porque tú estarías justificando también los ataques del nazismo, los pogroms de los polacos y muchos otros ataques. ¿Sí? Sí, Y hasta la Inquisición, Daniel. lo Encontrar una único que yo razón, quise subrayar muy fue bien. que no podemos justificar las políticas de Netanyahu por el miedo al antisemitismo. Bueno, estoy de acuerdo, pero tampoco tienes Tenemos que que separar las minimizar. dos áreas. Tampoco Pero esa es tenemos que una minimizar. discusión que está dando en todo el mundo. ¿Hasta qué grado se va a justificar las actitudes de Netanyahu bajo el término de que son antisemitas? Entonces tenemos que justificar todo y que encubrir todo lo que está provocando Netanyahu. De ayer fue algo arraigado, fue algo planeado por una y principalmente detectado por grupos probablemente árabes que habitan en estas ciudades y en estos lugares. Absolutamente, nadie está diciendo que no. El punto es que todo esto se está abriendo o se está provocando inicialmente o se está justificando internacionalmente por la actitud que ha No, tomado el gobierno de Bibi Netanyahu. no, Daniel, no se está justificando, nadie lo justifica, nadie lo pone y eso es este rollo, Daniel. El problema existe en Europa, en varios países, ¿sí? Y además, ¿qué se está haciendo, no? ¿Sí? Bueno, Entonces, no lo el problema puedes. siempre ha existido. Solo los que no conocen las efemérides creen que no hay antisemitismo. Por eso, Daniel, Digo, por eso, esto, a ver, en el Holocausto no existía Israel, no existían las políticas, no existía Netanyahu. ¿Estamos de acuerdo? El cual sí, mataron a sí 6 estamos de millones de acuerdo, judíos. pero estamos revolviendo dos temas, Isaac. No importa, me refiero, en Polonia, en los pogroms de Polonia, no existía Netanyahu, no existía esto. Cuando hubo atentados terroristas, cuando hubo el atentado terrorista en las Olimpiadas de Múnich, tampoco existía Netanyahu, no había eso, y también hubo un atentado terrorista en esto, y también los atletas judíos de otros países sufrieron, lo pensaron y fueron amenazados de alguna manera. Daniel, Y me no podemos pregunto, si partir los esto. israelíes no hubieran asesinado si los israelíes no hubieran asesinado a Yitzhak Rabin y se hubiera firmado la paz, y en vez de continuar la confrontación constante, estuvieran buscando la paz, a lo mejor parte de todo esto se hubiera podido Daniel, ahorrar, si alguien pero no diría por ahí, sabemos. a Daniel, como por ahí diría, si mi abuelito hubiera tenido bicicleta, ¿qué otra Así cosa? es. Daniel, Está bien, vamos no a pasar sabemos. a El otro chiste tema. es que, Entonces, la culpa la y tienen no los es judíos por por él. existir. Y mientras Eso es existamos los desafortunadamente judíos, lo que dicen. Por ahí así creo que es es. Henry, ¿cómo se llama? El filósofo, el francés, Henry, Bernard Levy. creo que fue uno de las partes de los que dijo lo que acabas de decir. Ese es el Y gran el otro lo problema. dijo Nietzsche, que dijo que el único problema, el único pecado que han tenido los judíos ha sido inventar el cristianismo, que por consiguiente puede ser antisemita. Estoy de acuerdo contigo.
que pueda haga cada quien lo que quiera, que mate cada quien a quien pueda, y al final del Bueno, juego vamos a ver el que sobreviva ganó. Y ahora vamos a esperemos que continuar. no se llegue a eso y esperemos que encuentre otras cosas antes. Bueno, por ahí dice Bueno, Daniel, si esperemos que todo se Trump vale, no le salga lo Trump, esperemos que a Trump no le salga lo Trump y quiera armar una tercera guerra mundial, pero eso ya es otro boleto. Por bueno, ahí es nada muy más curioso encontrar gente. para ¿Mande? quien se pregunta algo, les informo que el grupo GIO acaba de subir 80% el valor de su acción desde las elecciones hasta el día de hoy. GIO, les recuerdo, cárceles privadas donde van a guardar a un montón de hispanos. A los 15 millones que dijo que va a deportar, Daniel, entonces, Bueno, los va a deportar a las cárceles de su cuate. ¿sabes? Es buen negocio. Todo en esta vida también, al final de cuentas, lo que se maneja es dinero, menos el libro de Yael que tenemos acá del Cedijum. Entonces, ¿qué tal si hablamos? Ya que tienes por aquí a Yael y podemos aprovechar, ¿sí? ¿Eh? ¿No? Pues sí, Que nos claro que platique sí. un poquito de su libro. Ahora sí, que preguntes sobre el libro que tenemos, que lo va a presentar justamente el domingo en, en donde estamos muy ligados, que es el Cedijum, donde podemos hablar mucho de la historia judía antes, después y de todo lo que haya sucedido Bien en México. organizada, además. Entonces, a ver, Yael, cuéntanos si abres tu micrófono y nos cuentas de qué es este libro y por qué lo tiene que leer la gente. Hola, pues claro que sí. Primero que nada, hola Daniel, hola Isaac y hola a todos los que están conectados en pues en este diálogo. Vi ahora pues a dos hermanos hablar, ¿cómo se llama? Hablar con mucha pasión y con muchos puntos diferentes de un tema que nos atañe a todos y que hemos visto que divide a las familias incluso muchísimas veces, que divide a las generaciones, que divide opiniones. O sea, estamos en medio de una tormenta de ideas encontradas, de sentimientos, de emociones y de miedos, muchísimos miedos, y creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. No voy a entrar al tema porque obviamente mientras ustedes hablaban, y me imagino que todos los que estamos conectados tenemos ganas de decir, pero y esto y aquello, ¿no? Esto es un tema que nos apela a todos, todo lo que está sucediendo y lo que has mencionado, Daniel, y también lo que menciona Isaac. Pero como voy a hablar justamente me invitaron a hablar de este libro, quisiera comenzar diciendo, ligándolo con lo que ustedes decían, que es, ustedes estábamos hablando del gran panorama, digamos, mencionamos a Netanyahu, mencionamos a Trump, ¿no? Estamos viendo cómo se mueven las grandes piezas y las grandes figuras, las cabezas de Estado. Estamos viendo como a los grandes personajes de la historia. Pero yo creo que no hay que perder de vista lo que sucede a nivel individual, lo que le sucede a las personas, muchísimas veces invisibilizadas o invisibles, digamos, que no vemos, porque cada que estamos todos en nuestra cotidianidad, y que también somos nosotros, cada uno de nosotros, cómo vive o cómo recibe las consecuencias de todos estos movimientos que pasan allá arriba, ¿no? En las cúpulas de poder, todas las decisiones que se toman en cuenta. Yo escribí este libro, Los muros de aire y otras crónicas de frontera, creo que sale al revés por cómo está puesta la cámara, eh, y traté de interesarme más bien me interesé porque llegué a Tijuana en una ocasión a visitar a unos tíos y en las cercanías y decidí pasar unos días en Tijuana para visitar, porque me interesaba mucho, siempre me ha interesado el tema de las fronteras y de las migraciones, porque al final los judíos hemos estado en éxodo muchísimos años y somos todos migrantes. Muchos, de hecho, de los que llegaron a Israel son migrantes a Israel. Los que estamos aquí somos migrantes en México. Bueno, fuimos migrantes, ya somos parte de este país. Y debemos también de interesarnos siempre, bueno, a mí me llaman profundamente la atención todo lo que son los problemas con los que se enfrentan los migrantes, porque me resuenan, ¿no? Me llegan ecos de lo que fue la migración para nosotros, para nuestros abuelos, y lo que puede ser en cualquier momento otra vez una migración que tengamos que emprender. Y nunca sabemos en qué condiciones. Si recordamos los tiempos de los años 20, como cuando empezaron a migrar, cuando migraban a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los abuelos que vinieron antes de la guerra, que venían por pobreza, migraron en condiciones extremadamente difíciles.
Mi abuela estuvo en un barco al año y medio de edad, encargada con unos tíos. Dicen que por eso nunca se recuperó psicológicamente de la separación familiar en la que vivió por tantos meses. Eh, y ya no se diga de los que tuvieron que emigrar durante la guerra. Los que tenían dinero o los que tenían papeles o la buena nacionalidad pudieron salir. Los que no, no. Los que no se quedaron. Y entonces, cuando aquí en México escucho las historias de todas las personas que están pasando por nuestro país con la intención de llegar a Estados Unidos, incluso la gente de nuestro país, pero la gente de que viene de más al sur, que viene desde África, hoy en día te encuentras con una cantidad de afganos, siempre hay afganos, hay hindús, hay gente de África, o sea, la migración cada vez me recuerda más las olas de migración. Creo que no ha habido una ola tan grande de migración desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tan global, donde se encuentran gentes de todas las personas, de todos los países, tratando de ingresar, ¿no? De ir a un país donde tengan alguna posibilidad de desarrollo o por lo menos de seguridad para sus vidas. Me parece que estamos viviendo una ola así y que no hay que perder de vista estas historias que nos recuerdan las historias de nuestros antepasados y también nos pueden dar una idea de lo que podríamos vivir próximamente. En la frontera hay gente que viene desarrollan todo tipo de estrategias, tienen todo tipo de problemas, todo tipo de ideas, o sea, escuchar las ideas, los diálogos de la gente que está tratando de cruzar. Yo estuve, no sé bien cómo ordenar lo que estoy diciendo, quizás Daniel tú me puedes ayudar a orientar un poco. Digamos que estuve en 5 ciudades de frontera, 2 en el sur, Tenosique y Tapachula, y 3 en el norte, Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. Son los 2 mayores puntos de entrada por el sur y los 3 puntos de salida por el norte más circulados, donde hay más gente. Y estuve conviviendo, platicando y tratando de vivir con las personas que están en tránsito. Estuve y trato de retratar lo que está sucediendo en esos momentos y en esos lugares y quiénes son estas personas. Pues has hecho el estudio más completo que he oído de las fronteras, porque tú lo hiciste personalmente en en los dos extremos. Déjame preguntarte algo, a los que entrevistabas en el sur, ¿cuántos de ellos te dijeron o se corroboró que venían enviados por sus gobiernos? Quiere decir, está la teoría de que Nicaragua, Cuba y otros, Venezuela ni hablar, están realmente empujando para afuera a su gente Muchísimo. para que sean migrantes a Estados Unidos, para que al llegar a Estados Unidos envíen dinero a sus familiares, dinero que se vuelve la fuente de ingresos más importante de esos países. Se publicó hace apenas la semana pasada, esa hipótesis de que son caravanas organizadas y financiadas parcialmente por estos gobiernos. ¿Tuviste algo de eso? Mira, en caso de que fuera así, las personas mismas no están enteradas de eso. O sea, este es un análisis que se puede ver quizás, habría que ver cuáles son exactamente, yo no conozco este análisis, a ver exactamente cuáles son los argumentos, las pruebas, las filtraciones quizás que tienen, pero las personas que yo conozco de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba, porque por supuesto, de hecho hay personajes, les llamo personajes, porque yo soy una escritora de ficción y es la primera vez que me encuentro con el relato ya escrito. Es decir, con los personajes ya está frente a mí, no tengo que construir. Por eso les Te llamo los creó relatos. el mundo. Ajá, Eso pues, relatos el de la mundo te creó. realidad. Basta con observar y saber relatar. ¿No? Que bueno, basta con, es todo un trabajo de muchos años de oficio, pero es la primera vez que no escribo un libro de ficción, sino que los personajes y las situaciones ya son tan extremas, descabelladas, conmovedoras, que simplemente hay que saber relatar lo que uno está viendo, ¿no? ¿Quiénes son estas personas y qué está Dame pasando? la peor historia que te contaste, La peor, la más dramática, la que más te golpeó. lo que más me golpeó. Mira, hay muchísimas me golpearon. Mira, te voy a mencionar dos
que quizás me sorprendieron, porque historias que golpean las vemos todo el tiempo en las noticias, ¿no? A los que secuestraron, a los que le mataron, ¿no? El que en El Salvador las maras les mataron a sus esposos, a sus hijos y los vienen persiguiendo, ¿no? Y están aquí en México y ya los están persiguiendo otra vez y los secuestraron, en fin, hay historias terribles. Pero yo te voy a decir las que a mí me llamaron la atención particularmente porque me parecían hablar de otra cosa y dar diferentes ángulos al fenómeno. Hay muchos migrantes, y se habla poco de ellos, pero me encontré con muchos migrantes por salud. Es decir, eh, recuerdo que había varios niños sordos en uno de los campos de refugiados. Bueno, de tránsito, campos de migrantes, ¿no? Esperando papeles y haciendo los trámites. ¿Qué pasaba con estos niños? Que iban a Estados Unidos porque allá hay implante coclear. Sus papás, campesinos, escuchaban el deseo profundo de sus hijos de poder escuchar. Hablé sobre todo con uno de ellos. Era un niño simpático y de veras que ahí sí, que solo le faltaba hablar. Era muy comunicativo, sonriente, era un muchacho de unos 13, 14 años. Él quería escuchar y quería volverse intérprete para sordos, pero necesitaba para eso poder escuchar y empezar a hablar. Y era candidato, no todos los sordos lo son, para un implante coclear que le permitiría tener oído por primera vez. Eso no existe, o por lo menos no tienen acceso en Honduras. Entonces, esta gente va para que sus hijos tengan esta oportunidad, que tengan el poder desarrollar el potencial humano que debería de ser para todos. No tienen los medios, entonces tienen que conseguir de una manera llegar a Estados Unidos para ello. Hay otros papás que cargaban a niños, un niño con hidrocefalia, que no podían acceder a algo que lo pudiera salvar la vida también venían de Honduras y van a Estados Unidos para eso. Eso me llamaba profundamente la atención porque sentía que era también este niño que quería ser intérprete como el que quiere ser astronauta. Si tú quieres ser astronauta, no te puedes quedar en Honduras ni te puedes quedar en El Salvador. Tú vas por un sueño y ese sueño solo existe en un lugar del mundo, ¿no? Entonces, esta gente también tiene derecho de aspirar a sus sueños. Otra historia que me sorprendió es el de le llamo Vilma la trailera. Vilma la trailera la conocí en Tenosique, en Tabasco, y venía con una enfermera que se llamaba Ana. Ellas fueron, cuento la historia de ellas, Vilma la trailera, empezó a manejar un camión para tratar de liberarse de un marido con el que se casó de muy joven, la casaron, digamos, a los 17 años, que, bueno, según ella la violaba, o sea, ella ya no quería tener hijos y este cuate llegaba, la maltrataba, la dejaba encerrada, y ella logró medio escaparse y aprender a manejar. Y poco a poco se volvió la primera trailera la primera trailera de Guatemala, eran de Guatemala, y una de las 3 únicas mujeres que manejan trailers en Centroamérica. Resulta y lo sabe que habían otras 2 porque siempre cuando ven, no sé si todos los que han ido en carretera ven colas de trailers. Me contó muchas cosas de traileros, es muy divertido conocer un trailero porque uno siempre se está preguntando qué pasa en ese mundo, ¿no? ¿Cómo son los restaurantes donde se paran? ¿Qué hacen mientras hacen esas filas enormes? ¿Cómo se defienden de los atacantes, etcétera? Bueno, eso no se los voy a contar, habría que leerlo en el libro. El chiste es que se enamora de una enfermera llamada Ana y deja a su marido. La enfermera, que está acabando sus estudios de enfermería, pues también se da cuenta que está enamorada de esta chava y también deja a su marido. Pero el segundo marido no se lo toma nada bien y la manda a matar. Entonces, Ana sobrevive al primer ataque en el que le tratan de sacar los intestinos y está en el hospital y le llaman para decirle, el marido le dice, fallé una vez, no volveré a fallar. Estamos hablando de que en Guatemala no hay manera de proteger a esta persona. Ella no puede pedirle a la policía, protéjame, no puede decir, vayan por él, no hay suficiente aparato para proteger a alguien que está amenazando al marido de que la próxima vez va a fallar. Entonces, estas 2 mujeres huyen. Y lo que me conmueve profundamente de esto es que Guatemala pierde gente muy valiosa, gente que ha roto límites. Una enfermera que estuvo salvando gente de COVID, la veía yo con todo su uniforme, gente que trabaja, gente que tiene pues las agallas de agarrar y decir, pues yo voy a conducir un camión y lo voy a llevar. O sea, son gente que puede hacer progresar un país, que se tiene que ir porque no pueden vivir un amor lesbiano y porque no pueden, por otro lado, defenderse ante una amenaza de muerte de un hombre.
Entonces, bueno, este tipo de historias me hacen ver una migración que, claro, hay migración política, como dices. Me encontré mucha gente que viene de la cárcel política, de Venezuela sobre todo. Me encontré muchas personas que vienen huyendo porque hicieron un mal chiste en Cuba, un cómico. Ven, sí están ellos, hemos leído mucho de ellos. Están los que vienen amenazados a muerte por la Mara, también conocí muchísimos. Pero hay un mundanal de personas. Hay gente que, ¿sabes qué es lo que quieren, Daniel? Lo que tú y yo quisiéramos y lo que cualquier niño cuando empieza a caminar quiere es conocer el mundo. Dile a un niño que empieza a gatear, que no gatee y que se quede en su sitio. Pues no, él se quiere mover, quiere conocer. Hay gente que quiere conocer el mundo y no tiene derechos nada más por pobre, porque no le pueden dar un pasaporte, porque no tiene los medios para comprarse. Me explico, porque estas personas no tienen el mismo derecho que nosotros a saber de qué está hecho el mundo y qué hay a varios kilómetros de su casa. Hay desde ese sencillo afán de salir, conocer, hasta la gente que viene amenazada de muerte. Es un mundo en movimiento, es la humanidad. Yo traté de retratar en este libro a una humanidad en movimiento. Pues vamos a dejar que la gente la lea y nos dé sus opiniones, porque realmente con todo lo que estás contando les viene a toda esta gente 4 años aún peores, porque los pasados no fueron nada buenos para ellos. Por más No. que aquellos digan que abrieron las fronteras, no es cierto. Las fronteras no Están estaban muy abiertas. asustados. Están muy asustados de lo que viene, se están precipitando pensando que les está cerrando cada vez más la puerta y que es de las últimas oportunidades. Hay obviamente un Ahí enorme... puedes entender cuando salió tu familia, Sí. cuando le No, mi cerraron abuelo las trató, últimas oportunidades, cuando ¿no sabes? tu mamá Ujú. no, cuando tu Bobe llegó a pelearse, bueno, llegó de visita al consulado mexicano en Marsella para ver si conseguía una de las últimas visas que estaban dando y si había llegado el permiso desde México porque el cónsul que estaba ahí no soltaba visas y afuera estaba la Gestapo. O ¿Sabes sea, en qué me hace ahorita, pensar? ¿Sabes en qué me hace pensar, querido Daniel? Me hace pensar en mi abuelo que salió de un campo camino a Estados Unidos y no pudo entrar a Estados Unidos. Toda esta gente que quiere entrar a Estados Unidos y a veces se quedan en México. Es como mi abuelo que no logró entrar a Estados Unidos porque ya no se podía entrar. Venía de sobreviviente y y acabó en un campo de refugiados en México 2 años, en Guanajuato. Me hace pensar en todas esas personas que no pudieron salir de sus países porque no tenían los medios y ahí fue donde los atraparon y donde los mataron. Me hacen pensar en, por ejemplo, el barco Éxodus, porque ahorita con las deportaciones masivas de la gente que regresan a su lugar de origen donde están amenazados, pues fue lo mismo. Había gente que trató de huir de Europa, no los dejaron entrar a la tierra a la que iban, porque son muchos migrantes, no queremos, pues ya sabemos, en ese momento era la presión de los árabes, regresan al lugar de origen y ahí los matan. a lo Todo mejor eso deberíamos de ya recordar nos también, pasó. Todo eso ya nos pasó. Yo me vinculo y creo que como hijos de migrantes te judíos faltó podemos una todos cosa, vincularnos. pero te Dime. faltó una cosa, te faltó subrayar que el país, en este caso México, debería de haber aprendido del pasado y decir si los que llegaron en el pasado han producido para el país, eh, para maestros, doctores, empresarios, políticos, una presidenta, escritores. que no dejarán los que están viniendo ahorita. En vez de ¿Eh? mandarlos a Estados Unidos, tomémoslos acá, apoyémoslos acá y que se desarrollen aquí como se Yo te voy a decir, desarrollarían allá. yo te voy a decir algo, Daniel. Te voy a decir algo. México está haciendo algunos esfuerzos a nivel estatal para recibirlos. La gente no entiende que eso es riqueza. No entiende si, o sea, no puede cambiar la narrativa de cuando ve en su pueblo que de repente hay haitianos o en su colonia, decir, ya estamos mundializados. Este lugar es tan interesante que viene gente nueva a meter nuevas. No, es como el extranjero. Número uno. Número dos, el problema es que los migrantes no se quieren quedar. Número uno, porque están maltratados. Y número dos, porque México les da miedo. ¿Sabes lo que le hacen en Chiapas? Bueno, Ahorita el crimen organizado, a cada persona que pasa, no sabes el maltratamiento, las cosas que tienen que vivir. Estas personas cuando entran a México dicen que tienen, lo que más miedo les genera es el paso por México y no es gratuito. Tenemos un país extremadamente violento con las personas que están en el margen, con las personas que no tienen los medios para defenderse, los mexicanos, en primer lugar, que están en la precariedad, son las primeras víctimas, pero también estos migrantes que no tienen quien les proteja y están precarizados.
son víctimas de la violencia y por supuesto que mientras no puedan vivir en un lugar seguro van a querer ir a Estados Unidos, no se quieren quedar aquí. Es una vergüenza, deberían de querer quedarse aquí, que México sea un país bonito, pero no lo estamos logrando. Pues sí, Oye, ya él, todo esto, sí, sí, Isaac. ya él, la Dime. pregunta es, ¿por qué además, con todo lo que estás hablando, casa muy bonito, que lo vas a presentar en el CEDIJUM? Y yo tenía Sí, una pregunta, aparte de que lo presentas en el CEDIJUM, que estamos esperando a Carmen, ¿por qué en el CEDIJUM? O sea, hay N cantidad de lugares que podrían ser el Instituto Nacional de Migración, yo qué sé, la UNAM, etcétera. ¿Por qué en CEDIJUM? Y segundo, el libro son relatos, es en forma de novela, es en forma de documental. ¿Cómo lo presentas y cuántas historias tienes en el libro y cuántas descartaste? Porque seguramente para llegar a estas hubo todo un proceso de selección ahí. Ahorita le damos el micrófono a Carmen, pero ya le damos la entrada al Cedijum, por lo menos. claro. Mira, te respondo rapidísimo. Son 5 crónicas. Se llaman crónicas, pero podrían, yo insisto en que podrían llamarse relatos. La crónica es lo que está entre el género literario, es donde el periodismo y la literatura se encuentran. Yo siento que estoy más del lado literario, porque me intereso en el personaje, en el desarrollo psicológico, en cómo se confrontan las ideas. Trato de describir y poner a los personajes en escena como en un relato. ¿Por qué es un relato? Yo digo, es relato de la realidad. ¿Por qué nace Adihum? Bueno, número uno, porque creo que es un lugar de reunión para la gente judía de México. Quiero invitar a todos los judíos porque creo que una vez más esto es espejo de lo que vivieron nuestros abuelos, de lo que podemos vivir pronto y de lo que podríamos vivir pronto, espero que no, para los que no tienen recursos o para los que nos quiten todo, de repente podemos ver en estas personas el tipo de estrategias, el tipo de pensamientos que se están desarrollando. Hay que ver qué es lo que está pasando a nivel de calle siempre, no solo lo que está pasando en las cúpulas. Y número dos, porque me parece muy bonito contraste, después de la presentación va a haber un tour para quien se quiera sumar por el CDI-JUM. Me han dicho que es hermoso el tour por esta vieja sinagoga y por los archivos de la vida judía en México, que tienen muchísimo también que ver con migración. Entonces creo que se casan muy bien los dos temas. Va a ser una jornada de, primero una charla con Silvia Cherem, que es magnífica, periodista, con Victoria Dana, con Tessie Schlosser y con esta Olivia Gall, que es la que lleva el seminario de xenofobia y racismo en la UNAM, es una investigadora espléndida, ya quiero escuchar lo que va a decir. Entonces, va a ser primero esta charla y luego va a ser un tour por las instalaciones y que nos va a dar el CDI HUM y creo que va a ser una gran experiencia para conocer la vida judía en México y también la migración actual en México. ¿Tú ya conoces a Gracias. Carmen Peña? ¿Perdón? ¿Tú ya conoces a Carmen? ¿No? Pues Muy aprovecha la bien. oportunidad para conocerla y para que la No. conozcas mejor, ¿qué tal si la invitamos a que participe ahorita? Por favor. Mira, Por ella favor. es Carmen, Carmen, ella es Yael, Yael va a dar una plática en el CEDEJUM, Carmen es nuestra representante del CEDEJUM que todas las semanas está aquí, menos cuando le da flojera, todas las semanas está aquí con Cuando se va de fiesta fotografías, el documentos jueves, Daniel, no le da en, flojera, se va de fiesta el jueves. La tienen entre los encerrada. O sea, entre los cuales nos ha traído fotografías de un tal, am, ¿cómo se llama este señor? Wolfowitz y no sé cuántos otros que nos ha traído del CDJUM y ella es la que va a recibir todos los archivos de mi mamá, con todos Oh, los maravilla. papeles de mi Zeide y toda la migración, pasaportes, caminos, cartas, etcétera. Así que bueno, bienvenida Carmen, ella es Yael, cuídanosla cuando esté por ahí, por favor. oye, te faltó decir una cosa. El tour incluye visitar el cuarto donde tienen recluida a Carmen todos los viernes y todos los días, porque si te fijas es como, hoy sí le tocó un cuarto iluminado, pues, la tienen en la prisión ahí que tienen en el sótano del CEDIJUM, todo, pero ahí la tienen ahí encerrada para que pueda hablar y todo. ¿Eh? Déjame, Hola, déjame, Carmen. dame un segundo. Gracias, Yael. Vamos a pasar con Carmen. Vamos a Gracias. dejar que la gente pueda, saben que pueden comprar el libro en el link que va a aparecer en la memoria del programa y que además seguramente está ya en el artículo publicado en Diario Judío. Y como siempre, ya saben que si quieren saber lo que pasó, lo que está pasando y desafortunadamente a veces lo que va a pasar desafortunadamente y a veces afortunadamente,
pues todo lo que tienen que hacer es escuchar este programa y leer Diario Judío para saberlo. Y ahora sí, Karen, ¿qué nos traes de lo que pasó? Bueno, después de que trapearon y barrieron conmigo, de que me voy de cumpleaños, Pues bueno, bueno, pero con todo, con mucho gusto, ¿eh? Con mucho gusto. ya él un gusto, No te yo voy a ser vayas. tu guía el domingo, entonces, yo voy a estar dando el tour y también por acá la próxima semana voy a tener a Judith, que va a estar en un tour conmigo, entonces, va a ser un súper gusto. Hazme el Y favor bueno, de pues, que se lo documente. Asegúrate que lo documente para que tengamos imágenes de lo que es las entrañas del oye, Sedijum, ¿eh? Es un tour abierto a incluyendo un todos. cuarto. Vengan, vengan. O sea, también quiero extender la invitación a que vengan a participar en esta charla también con sus dudas, preguntas. Van a haber libros, tanto míos como de Silvia Cherem. Y el tour, por supuesto, es para quien se quiera apuntar. Por Sí, una, y no digo, es solo pide para una miembros de la donación para el comunidad, tour. ¿eh? No ¿Eh? es solo para miembros de la comunidad, es para No, cualquiera. no, 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 para quien quiera, por supuesto. Me despido, o sea, voy a quitar mi micrófono. Bueno, Gracias te a puedes todos. quedar. Escucha, Carmen. Sí, Escucha me para que quedo, me sepas, quedo. para que la veas. ¿Eh? Me quedo, claro. Nada más quito mi micrófono. Adiós a todos. Adelante, Carmen. bueno, ya saludos ahora sí formales a todos, a todo nuestro auditorio y muchísimas gracias al equipo de Diario por siempre ayudar al Centro de Documentación a difundir sus actividades. Y yo el día de hoy traigo un documento que nos donaron, déjame recuerdo, sí fue en la inauguración del Centro de Documentación, más o menos en el 2019. Hoy mira, ya sus añitos. Pues resulta ser que este documento tiene mucho que ver con la conmemoración de Kristallnacht. Que bueno, sí es mañana, ¿verdad? Mañana sábado es 9 de Venga. noviembre de 1938 y creo que fue uno de los eventos, pues ahora sí, canónicos de la comunidad judía internacional. Y este documento que te expreso en este momento, Daniel e Isaac, fue donado por una política mexicana. Déjame, te doy el nombre completo, por aquí lo tengo apuntado. Paola Gálico Félix Díaz. Ella donó esta serie de documentos de su abuelo, no sé si es, que sí es su abuelito, Alfredo Félix Díaz Escobar. Alfredo Félix Díaz Escobar fue pues muy importante dentro de la política mexicana, más o menos de los años 20 en adelante, y él resulta que hizo una propuesta ante la Cámara de Diputados porque cuando se declaró la guerra a las fuerzas del eje por parte de nuestro país, por parte de México, empezaron a surgir ciertas restricciones para los países que eran parte de las fuerzas del eje, en este caso Italia, Alemania y Japón. Pero estas mismas políticas que incluían, por ejemplo, la incautación de bienes, no otorgar la ciudadanía y una serie de cosas, incluía a los judíos. Alfredo Félix Díaz Escobar lo que alegaba era que si los judíos estaban siendo objeto de estas persecuciones, siendo expulsados de sus países de origen, él estaba más enfocado en Alemania como tal, no se les podría a los judíos que llegaban como refugiados a nuestro país imponerles estas reglas, ¿no? Estas restricciones, ¿no? Había muchos alemanes que llegaban, judíos alemanes que llegaban a nuestro país y las restricciones iban totalmente igual para ellos. Entonces, Alfredo Félix Díaz Escobar decide presentar esta propuesta ante la Cámara de Diputados, la cual lamentablemente no se aprobó en un inicio, cuando se presentó y en los archivos de debates acá de la Cámara de Diputados, me puse a buscar y bueno, hubo una serie de respuestas
cargadas de antisemitismo. Recordemos que dentro de la Cámara de Diputados estaba uno de los líderes de Vanguardia Nacional, que fue uno de los grupos de choque que estaba en contra de que llegaran refugiados judíos a nuestro país y que también pues estaban en contra de que floreciera vida judía en territorio mexicano. Entonces, hubo una serie de respuestas de verdad muy polémicas que lo tachan de romántico, de mal político, de qué tiene que ver esto con nuestro país en este momento, cosas como esas. Pero yo les traigo acá las imágenes de la digitalización de estas cartas, a ver si las puedo compartir. A ver. Te pongo un pequeño paréntesis nada más para, ya sabes que siempre te viento ahí tus aleros en lo que estás presentando. Uno de los que estaba apoyando a Cárdenas en la prohibición de entrada de judíos a México era el señor Vasconcelos. Ah, claro, claro, Este señor claro, Vasconcelos trataba de ser la cara de la derecha mexicana. claro. Seguramente se ha revolcado más de una vez en su tumba porque su nieto, que lleva su nombre, José Vasconcelos, es egresado del Colegio Israelita de México. Ah, claro, ya lo habíamos mencionado y también cabe recalcarle a nuestro auditorio que José Vasconcelos era antisemita de hueso colorado junto con el doctor Atul, que tenían ahí la revista El Timón y bueno, una serie de cosas muy turbias en torno Pues su nieto me al dijo que antisemitismo. que él le tiraba donde sintiera que hubiera dinero. Pues sí, la verdad es que sí, sabemos Y la que la verdad es que política es Alemania así, soltaba buen dinero a quienes apoyaban su propaganda. Pero bueno, lamentablemente, pues te distraje nada más para subrayar que esto pasó, trascendió más allá de una discusión en la Cámara de Diputados. Era una claro, claro. realidad en las calles de México, donde, igual que en las de Ámsterdam, había grupos persiguiendo, tratando de golpear gente, excepto que el señor Gantz armó su grupito con sus bats, bueno, sus maderos y sus sillas de quién sabe qué y sus piñatas. Usaron de piñata a unos grupos valentísimos de la derecha mexicana y después de una golpiza se acabó el problema y las camisas doradas se regresaron a sus casas y floreció la zona rosa a partir de entonces. Pero bueno, sigue tú, por favor. Ok, bueno, hay que mencionar también que Félix Díaz Escobar fue parte del comité antisinarquista en México, que también estaban en contra de, pues ahora sí que la llegada de los judíos a nuestro país. Miren, por acá les estoy acercando un poquito. No sé si se ve, sí se ve. Ay, ya. No, Esta sobre es todo la si tienes una foto iniciativa. de él, sería muy interesante conocerlo, Estuve buscando una foto que tuviera una buena resolución, pero no encontré una muy buena, entonces por eso porque es que para no quienes les andan trajimos. buscando héroes en México, Félix Díaz Escobar debería ser un buen ejemplo. Exacto, sí, sí, cien Vamos a por ver si ciento. podemos conseguir una foto. Tú sigue, Yo creo continúa, que continúa. sí. Acá tenemos también que conformó el Comité Nacional Antifascista en México. También fue parte de ese comité. Bueno, acá tenemos la iniciativa original del diputado e ingeniero Alfredo Félix Díaz Escobar para que se expida una ley que excluya a los israelitas nacionales de los países con los cuales estamos en guerra de las restricciones impuestas contra extranjeros enemigos. Esta iniciativa también surge porque Alfredo Félix Díaz Escobar tenía muchos amigos judíos en Europa. Entonces, él se entera de todo lo que están viviendo y de la postura que están tomando los países y decide, pues ahora sí que poner su granito de arena para que puedan ayudar tanto a sus amigos como a los judíos que están ¿Este sufriendo. Alfredo era artista o qué era? Porque para Era un tener político, amigos, ¿era qué? era un político muy reconocido y Sí, era parte pero de era muchos culturalmente, movimientos. porque para haber estado en contacto con gente en Europa, implicaba que o era filósofo, o era pensador, o era literal, o escribía, o Me pintaba parece ser algo. que sí, tenía algunos escritos, o sea, estaba como iniciado también en el mundo de la literatura, o sea, era una persona muy ilustre. O sea que no hubiera podido pertenecer a Morena. Ah, no dije nada, También, no dije nada. Sigamos, sigamos. y ya te lo iba a seguir, pero ya mejor me cayó. Muy bien, ok, vamos a seguir.
Ya también como lo ven, está en condiciones pues muy delicadas, como era una iniciativa que iba en contra de las creencias de la Cámara de Diputados en aquel entonces, pues no le tenían como el cuidado que se merecía y le echaron por ahí. De hecho, en los debates, que ya te puedes imaginar, Daniel, que hubo de todo, lo tacharon de miles de cosas, hubo otros miembros de la Traidor a Cámara la de patria. Diputados. Ujú. Hubo otros miembros de la Cámara de Diputados que pues les encantó. La verdad es que el discurso que viene redactado en estas cartas es buenísimo. De verdad tiene citas de diversos políticos de diversos países que los pone y es muy buen discurso, pero también la ley, esta ley o esta propuesta de ley no se pasó ahora sí que a estudio y se dejó que iba a pasar directamente a presidencia para saber si la aprobaban o qué es lo que se pensaba, pero en realidad es que no hubo más actividad en ¿Tú torno tienes a ese esta discurso? propuesta. Aquí está. ¿Y por qué no nos lo das para que lo publiquemos en la memoria y la gente lo pueda leer? Aquí, mira, les doy así un pequeño acercamiento a nuestro auditorio y por supuesto que sí, si Nos va a quieren se mandar los las redacto fotos y de se los esto. paso completo para que lo... Sí, por favor, pásanoslo completo, porque el único acercamiento que estamos viendo es el de tus lentes y tu bella sonrisa. No estamos Ah, viendo muchas nada No, más. aquí gracias, vemos pero bien eso el no lo queremos acercamiento. ahora. No, sí lo vemos bien. Esto y la iniciativa, sería importante tener esas fotos para poderlas poner en la memoria de este programa. Claro que sí, se las paso a Judith para que puedan tenerlas ustedes también. Y bueno, Sí, la aquí vas a viene, tener ahí. Asegúrate de sí, aprovecharla. sí, por fin voy a conocerla. Y nada más me falta Daniel, que venga a visitar el centro. Sí, pues el que falta es el que falta, pero no se aceptan devoluciones, por cierto. Bueno, sigue, sigue. Ok, pues aquí vemos los sindicatos entre los cuales está, por ejemplo, aquí dice para el día 20 de agosto de este año, el Comité Nacional Antinazifascista, que tengo el honor de presidir, el Partido de la Revolución Mexicana, la Confederación de Trabajadores de México, la Federación Nacional de Trabajadores Intelectuales, la Confederación de Jóvenes Mexicanos, la Universidad Obrera de México, el Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México, el Yo creo que vamos a tener que llevar ahorita que vaya Judith para allá, les va a tener que llevar internet al CDJUM, un cable grandotote o muchos píxeles para que puedan transmitir sin congelársenos, porque ya nos congelaron la señal por andar hablando de la izquierda mexicana, ¿eh? Ve nada más lo que hemos provocado. Y bueno, mientras regresa Carmen, bueno, vean la cara, cómo me la congelaron a la pobre Carmen. De ver, a ver, Carmen, otra vez, micrófono a Carmen, por favor. Ya. Ya puse, Perdón, cuando tú no estabas acá, le puse ahí que no, Judith te va a llevar un cable para que te puedas conectar a internet. perdonen Vamos a ustedes, de donárselos. verdad. Claro. Bueno, pues todos esos sindicatos que vieron congelados por ahí, fueron los participantes en el meeting de protesta en contra de la anexión de Austria a Alemania y también de las políticas que se estaban implementando en contra de refugiados alemanes, judíos e italianos y japoneses que llegaban a nuestro país pidiendo pues refugio, ayuda y una solución a su situación. ¿Quieres saber quién fue uno de esos refugiados italianos? ¿Quién? Un señor Vidali, que fue el que organizó, el que coordinó la creación de la Quinta Brigada y de los ejércitos internacionales en defensa de la República Española. Wow. Él llegó Casi ahí nada. y su hijo todavía está ahí y todo el mundo cree que es paisano porque se anda paseando todo el tiempo por Polanco. Así que si usted anda por Polanco y ve por ahí a una persona con pelo blanco caminando con cara de sospechoso, es Carlos Vidali. Salúdelo. Y si se Sí lo me lleva a suena el comer, le va apellido, a contar fíjate. un montón de historias. ¿Mm? Me Pero suena el para que veas apellido. que son de todos lados llegaron, para que quienes están hoy en el gobierno se les prenda el foco y digan, mira, estos
inmigrantes traen ideas, son aspiracionistas, desarrollan, crean, inventan, enriquecen. Claro, claro, Pero claro. bueno, a lo mejor de tanto repetirlo se le pega el chicle a alguien y empiezan a cuidar más y a apoyar más, porque si les pudieran dar paz a estos inmigrantes, la paz a los inmigrantes sería también la paz para el país, ¿no? Pues sí, pero Digo, híjole, una qué cosa va con situación. la rebota con la otra. Esa fue idea de Yael para que luego digan, Yael va a crear un pasillo de la paz. Eso es lo que tenemos que crear, un pasillo de la paz donde puedan caminar esta gente, sentarse a un lado, poner cafés, restaurantes, negocios y demostrar todo lo que se puede hacer con esta gente que está dispuesta a cruzar la selva. Yo no cruzaría Oaxaca y estos, digo, se van a cruzar ahí la selva de Panamá con niños, cargando niños, esposas, amantes, conocidos, extranjeros, garrapatas, yo Sí, qué sé. Digo, hay sí. A que veces tener pensamos una que desesperación. tremenda. O sea, a veces pensamos que a nosotros no nos va a tocar, estamos en una zona como de mucha comodidad, pero la realidad puede cambiar en un segundo, como lo hemos aprendido aquí en el centro de documentación y como lo hemos aprendido con diversas historias. De un minuto puedes estar en tu casa, como en el otro puedes estar viviendo una situación tremenda que te obliga a abandonar tu lugar de origen. Y Entonces, fíjate lo interesante, de Europa salió únicamente el 20% de los judíos emigraron en los primeros 10 años del siglo XX. 20%. Bueno, de México ya salió el 30%. O sea, a nivel de migración, México ha expulsado a más gente en menos tiempo de lo que Rusia en sus peores años expulsó. Y aún así, la imagen del migrante, ahorita ayer vi una película ahí de pronto así, de esas del siglo de oro, que pues, no es ni tan de oro, pero en fin, que empezaba diciendo esta película está dedicada al esfuerzo y al sacrificio de nuestros hermanos migrantes que se van a los Estados Unidos y que con tanta dignidad nos representan allá. Esto fue en los años 50, esta película. ¿cuál Y es? hoy se les maneja como si fueran, pues no sé qué, Criminales, no sé. pues un poco criminales, un poco siervos de la nación. Váyanse para allá, trabajen como locos y mándenos su dinero, pero sin ningún respeto, sin ninguna consideración y sin entender que los que se están yendo, y mis respetos a los que se están quedando, pero los que se están yendo normalmente tienden a ser los más aspiracionistas y los más valiosos y los más productivos. Claro. Entonces, a ver, son a los que hay que detener, son a los que hay que convencer que no se vayan, que se queden, que regresen, que traigan, es más, que traigan lo que ya aprendieron para tener un país más rico y más pacífico. Y todo Exacto. eso lo repito mientras hay una hija de inmigrantes, ni siquiera nieta, una hija de inmigrantes en la presidencia de México. Ese mismo discurso, me gustaría podérselo leer a ver qué dice ella. Y quitarle el término judíos. Y nada más pone el término migrantes donde dice judíos. Es lo que la gente tiene que entender. Esto no es una cuestión de judíos, sino judíos. Los judíos somos el canario en la mina. Nada más somos a los primeros a los que golpean, porque somos poquitos y fácilmente de identificar. Trump no se va contra los judíos en Estados Unidos, porque somos difíciles de identificar entre la población general. La gente tendrían que andarte preguntando, oye, eres, no eres, eres, no eres. Pero los mexicanos, o por lo menos la gente de origen mexicano, es muy fácil de identificar, y ni hablar en el sur de Texas. Pues tú sabes que luego ese color es mexicano. Entonces es fácil de identificar, fácil de atacar, fácil de estar en contra de algo. Entonces, Claro. esto es como una lección de historia para todos. Hay que hacer algo para evitar esas persecuciones, porque finalmente esas persecuciones van a terminar afectando a todos. Lo de Hitler no se quedó con los judíos. Kristallnacht no fue una cuestión de judíos. Kristallnacht le abrió las puertas a Hitler para saber que podía avanzar donde fuera, porque iba a Exacto. haber grupos que lo defendieran en todos lados y fue lo que pasó. ¿Tú sabes cuántos soldados alemanes hubo en Francia?
Dame un número. ¿Con cuántos soldados alemanes tú crees que Hitler controlaba a esa maravillosa nación libertaria y llena de soldados que era Francia? Que acababa de ganar la Primera Guerra, por cierto. ¿Cuántos soldados Mm, alemanes? la verdad no me atrevo a dar un número, pero yo No, no siento te, que no no te atrevas tantos. porque jamás le vas a atinar. En el momento que más soldados alemanes hubo, fuera de cuando empezaron a luchar contra los americanos, fueron 2.000 soldados alemanes con lo que controlaban toda Francia. El resto lo controlaba el ejército y la policía francesa. Eran los aliados. Entonces, Claro, debemos de subrayarle a la gente, el caso Dreyfus fue un caso que no, el caso Dreyfus señaló lo que iba a pasar 20 años después. Entonces, pónganse abusados. Esto de los migrantes es una señal para todos. Danos ese discurso. Queremos ponerlo en Diario Judío, queremos que la gente lo pueda leer, claro que porque sí. ese discurso a lo mejor es perfectamente válido hoy. Claro, claro, ese discurso es válido siempre, porque siempre ha habido migrantes y personas que huyen de sus países de origen por un montón de cosas terribles. Entonces yo creo que ese discurso es válido en todos los tiempos, lamentablemente, porque no seguimos sin comprender eso. Pero no vamos a terminar ahí, vamos a terminar con una nota de positivismo. Si leen el libro de Yael, van a conocer a Lola la trailera, no era Lola la trailera, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la trailera, Isaac? Vilma. Vilma, Vilma. Me gusta más Vilma la trailera que Lola la trailera. Y llevándolo a un nivel así prosaico totalmente, Vilma me recuerda a los Picapiedras. Entonces, También. bueno, claro, Vilma. Entonces, a Scooby-Doo y a los Picapiedra. lean el libro, junten a Vilma la trailera con Lola la trailera y entiendan todo lo que pasa en ese proceso, porque es un proceso que desgraciadamente es humano, pero yo creo que al leerlo van a creer que se lo inventó ya él, porque son cosas que no son. Las veces que yo he Sí, hablado con migrantes, no les puedes creer lo que pasa. Es que tampoco cuando escuchas las historias de cómo escaparon tantas personas en esos tiempos de nuestra comunidad, que son nuestros propios abuelos, tampoco son de creer las historias. Tu mamá, Sí, ¿no? Cayendo de pues, un edificio de varios pisos. pues sí, así es. Cada uno, sí, Isaac. Oye, ya que hablaron de mi mamá, ya que hablaron de todas de la historia y Fantástico. todo, y que trajeron documentos, yo le quería preguntar a Carmen, primero, ¿cuál es el documento más antiguo que tienen? ¿De qué año es el documento más antiguo que tienen en el CEDIJUM? el ¿Tienen algo más de la antiguo que prehistoria? tenemos. El libro más, bueno, el documento más antiguo que tenemos es de 1567, es Antiguos Profetas o Profetas Anteriores. Es un libro rescatado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero ya le estoy spoileando la visita a Yael y a Judith, No, no, entonces Sí, ya ahí de te dejo. veras. A ver, no, eso era Cóbrales, por más cóbrales. sencillo. Yo quería saber, yo quería saber si tenían actas de nacimiento más o menos de esas épocas de la fecha del 9 de noviembre, Te voy a para dar ver un si estaba dato. La Daniel comunidad, por ahí. oh, no, no, no. No, no, ya, Para ya, yo con felicitarlo mi por su querido cumpleaños Daniel, mañana. yo no Estaba su acta leí de nada. nacimiento del 9 de noviembre. Pero mira, te voy a dar un dato. No había actas de nacimiento. Lamentablemente los judíos carecían de derechos a actas de nacimiento, registros de nacimiento, y lo que tenemos que te puede dar cuenta de la población judía en diversas partes de Europa son los libros. En los libros se registraban las personas que nacían o que fallecían y un montón de registros son los que tienen los libros. Eso sí te puedo pasar. Para quienes todavía hablan yiddish que nos escuchan, los libros se llaman Pinjas. Pinjas Grubieshov, cada ciudad tenía su libro y en esos libros iban registrando todo, con mucho cuidado para que la iglesia no tuviera acceso a ellos. Los cristianos sí tenían todo eso, pero lo tenían porque la iglesia los registraba, no para saber cuándo nacieron, sino para cobrarles por haber nacido. Digo, es lo mismo, pero al revés. Aclaro que te registro y registramos al niño y le salvamos su alma y cáete con mi 10%. Sí, todavía es así. Ay, Para todos que fue para que ay, perdón. feliciten a Daniel por su cumpleaños mañana. ¿Sí? Gracias por el verbiario cultural. Ya entendemos por qué no había acta de nacimiento de él. Entonces, Pues no que quede queríamos pagar claro, el diez por habrá que ciento. buscar en qué libro en Yiddish está.
Felicidades, Daniel, de tu Ay, no. cumpleaños. Bueno, gracias. Así que te encargamos a Yael y a Judith, a todos Con los que mucho nos gusto. escucharon, les encargamos de veras que piensen lo que está pasando y que hagan algo. Repito, yo una vez sugerí, y nadie me hizo caso y nadie me va a hacer caso de todos modos, pero si quieren mandar dinero a Israel, mándenlo a una trust account, a un banco de Nueva York, y pongan como condición que ese dinero se envíe a Israel el día que Bibi se aleje de ese país, por lo menos se aleje del gobierno de ese país. Si se quiere quedar a vivir ahí, pues ahí a ver cómo le hace para ir al supermercado sin que lo golpeen en el camino. Pero que lo quiten, y el día que lo quiten, que el dinero sea liberado para que haya una posibilidad de diálogo. No estoy diciendo que los árabes son mejores. Los líderes de todos estos son igualititos y se benefician de lo mismo. Pero abajo de esos líderes, así como hay israelíes que quieren el diálogo y la paz, hay palestinos que quieren el diálogo y la paz. No todos son diablos, ni de un lado ni del otro. Y la única manera de que salgan los que quieren hablar es quitando a los que no los dejan. Oye, En fin, sí. Daniel, y algo importante, yo no sé si tiene que ver, si es lo mismo o no es lo mismo, pero lo que sucedió ayer en Ámsterdam trajo a la memoria algo que para muchos ya había quedado como en la historia pasada, olvidada y todo, que es la Kristallnacht, que muchos que ya no se pensaba, que nada más era como una fecha marcada en el calendario de algunos. Esto lo trajo, lo recordó y Casi en el es un mismo día, aviso así y una es. mención. Y se nos olvidó, no se nos olvidó, pero no tocamos un tema que iba yo a tocar hoy, que era, íbamos a presentar Mayid Shemame, la canción Bueno, Mayid Shemame, porque esa canción la semana pasada fue un evento particular en el Beis Oilom, en el panteón de la comunidad, cuando en vez de rezos se cantó Mayid Shemame por la ley del Quemaya. Pero está yo me bien. di cuenta que había mucha gente que no conoce la letra de Mayid Shemame, no Daniel, entiende, no pero es. déjala para la próxima semana. Entonces, la vamos a dejar para la próxima semana, no es que se nos haya olvidado, pero realmente estaba más interesada Yael, es interesante Yael, y luego Trump, que nos ayudará a partir de hoy. Por 4 años ya vamos a reinstalar el trompómetro para que todas las mentiras que se digan puedan ser documentadas, todas las exageraciones que se digan puedan ser documentadas y todas las provocaciones que se digan puedan ser documentadas. Y no, no es que Trump sea malo, simplemente Trump aprendió y maneja maravillosamente bien los miedos de la gente y la habilidad que tenemos somos muy fáciles. Si yo te digo, este es malo, es muy fácil que me creas, más fácil a que si te digo, este es bueno. Piénsenlo. Si yo te presento con alguien y te digo, mira, ahí está, esta es una porquería de tipo, las posibilidades de que me creas sin mayor documentación de nada son mucho mayores que si digo, mira, esta es una persona muy buena. Ay, qué aburrido. Y él entendió eso muy bien y lo ha manejado de maravillas. Y de una campaña que era meramente comercial para su programa de El Aprendiz en televisión, ahora es por segunda vez y ahora con conocimiento de causa presidente de un país que tiene un poder extraordinario de crear el bien o de crear el mal, y me da la tentación o el temor de que no hay muchos que lo detengan ahora. Y para eso les tengo una frase de nadie más que Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, un querido politólogo nazi al que tenemos en alta estima por todo lo que dijo. Y una cosa que dijo Joseph Goebbels fue, el gran chiste de la democracia es que le da a sus enemigos mortales las herramientas para destruirla desde adentro. Y para eso, pues para eso tenemos a Urban, tenemos a Bibi, tenemos a Manuel Andrés, tenemos a Juan. En fin, no todo está perdido mientras los que quieran lo defiendan. Así es que no se dejen, pónganse las pilas, porque si se distraen, nos van a mover el tapete. Y muchas gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a que escuchen el programa en Facebook, La Memoria, en Facebook, en YouTube, ahí van a estar la liga a tu documento de, ¿cómo se llamaba? Alfredo Díaz Escobar.
Ajá, sí. al libro de Yael, a las tonterías que dije yo, a las aproximaciones correctas de Isaac. Todo va a estar ahí en la memoria para que se la pueda mandar a sus enemigos. Si tiene muchos, mejor todavía, porque a todos los que votaron por Trump, mándeles la memoria del programa, a todos los que votaron por Trump, a los que no votaron y a los que van a votar. Así necesitamos 10,000 lectores más para llegar, 10,000 suscriptores más para llegar al segundo límite de Google. Y no les comenté tampoco, también vamos a hablar el programa pasado, el próximo programa, de que recibimos un apoyo directo de Google Media Initiative para este programa por ser un programa que Google Internacional, o sea, Google Mundial, considera uno de los mejores programas, lo dijeron ellos, no nosotros, uno de los mejores programas para los nuevos medios sociales hoy en día. Así que usted es parte de la historia, hágala suceder, hágala suceder positivamente y ayúdenos a estar en un mundo mejor. Lea el libro de Yael, visite a Carmen y escúchenos a nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. Bye, gracias.